Bueno, vamos al lío. Bueno, brevemente, ya os pasará la nota del Consejo de Gobierno, pero hemos dado luz verde a la convocatoria de concesión de subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa, ¿no? Son algo más de 12 millones de euros con cargo a fondos FEADER, que irá destinada a nuevos establecimientos industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal y de residuos agrícolas. Incluye los pellets y el carbón vegetal para ampliación y mejora de establecimientos industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos y para la adaptación de otros establecimientos industriales a la fabricación de los mismos. Creo que es una convocatoria muy novedosa que va a apoyar los desarrollos que en materia de energías renovables se están llevando a cabo en la región y que ponen también de manifiesto la prioridad que otorgamos a todo lo que tiene que ver con la estrategia de la economía verde y la economía circular. En segundo lugar, en relación con la decisión de ayer del Pacto por el Ferrocarril, celebrarla. La unidad de acción para mí no es un objetivo, es un camino que tenemos que estar construyendo todos los días. La unidad de acción es lo que más fuerte hace a un territorio, lo que más fuerte hace a una región, a una comunidad autónoma, indiscutiblemente. Si algo quiere Europa es que en España las comunidades estén divididas, si algo le viene bien siempre a los gobiernos es que los territorios estén divididos. Esa famosa frase del divide y vencerá adquiere toda su dimensión y por eso yo he peleado desde el primer momento porque haya unidad de acción y lo voy a seguir haciendo todos los días, ¿no? El año pasado no hubo una manifestación en Madrid, fue una concentración lúdico-festiva y como consecuencia de un compromiso que adquirimos todos para hacer posible que un grupo, en este caso el del Partido Popular, estuviera presente. Por tanto, estuvo presente porque los demás cedimos y en esa cesión es donde está el secreto de la victoria, en ceder todo el mundo. No puede ser que cuando te viene bien porque estás gobernando en España evites una manifestación y cuando te viene mal porque ya no estás gobernando, pues ahora la quieras provocar. Esto es así de obvio. Pero en cualquier caso me quedo con la convocatoria, me quedo con la unidad de acción, me quedo con haber sido capaces de poner en la agenda política de este país el problema del tren de Extremadura. Y eso todo ha sido consecuencia, ya digo, del esfuerzo colectivo. Por eso hago un llamamiento a todas las extremeñas y extremeños que la mejor manera de mostrar y de demostrar la vergüenza que representa hoy el tren en nuestra región es estar el 18 de noviembre en las calles de Cáceres, juntos, manifestándonos y mandando un mensaje muy claro al Gobierno de este país. No queremos nada más que los demás, pero tampoco menos. Los tiempos de la paciencia se agotaron y España está en deuda con Extremadura mientras esta vergüenza no se resuelva. Y esa es la mejor de las decisiones, ¿no? A veces se tiene la sensación de que para que te escuchen tienes que estar muy cerca. Si la voz es muy alta, puedo asegurar que nos escucharán. Valdecaballero se paró en Villanueva de la Serena. Y por último, y en relación con los presupuestos generales del Estado, quiero poner el acento en lo importante que sería para Extremadura que estos presupuestos se aprueben. Contienen medidas, aparte de las inversiones, que tienen un efecto multiplicador para nuestra región. Un aumento del 3% de las pensiones significa que a más de 150.000 extremeños se les sube la pensión un 3%, porque aquí mayoritariamente son pensiones mínimas, casi el 70% de las mismas, ¿no? Una subida del salario mínimo interprofesional si tiene impacto en una comunidad es en Extremadura, que es donde los salarios están por debajo del salario mínimo interprofesional. Por esa razón, entre otras, es por las que
cuando salen algunas estadísticas, coloca bajo el umbral de la pobreza a muchos trabajadores y trabajadoras. Luego, subir el salario mínimo interprofesional en la región de España que más impacto tiene es aquí, porque es la región donde más salarios hay vinculados o por debajo del salario mínimo interprofesional. Y por último, y esto probablemente solo lo sepan las familias que en estos momentos tienen una persona, un hombre o una mujer con dependencia en nuestra región, 400 millones de euros más para la dependencia significa alrededor de 12 millones más para nosotros. Esos millones de euros tienen nombre y apellido. Son extremeños y extremeñas que verían satisfecha con carácter inmediato su demanda en materia de dependencia, para pagar un cuidador, para ingresar en una residencia o para recibir una prestación económica al familiar que lo atiende, ¿no? Por eso, cuando uno escucha tantas palabras vacías de contenido que hablan de la política como si pudiera ser un arte que no tiene nombres, yo digo que la política tiene nombres, de hombres y de mujeres, y tiene esperanzas, y tiene anhelos. Y cuando uno encuentra que la pensión de esa persona mayor, de ese hombre o de esa mujer, que puede ser nuestra madre o nuestro padre o nuestro abuelo, va a verse incrementada, cuando uno ve que hay opciones para que los jóvenes que ven o que trabajan con salarios de miseria puedan verlos incrementados, pues ve que la política tiene nombres y tiene apellidos. Y por esa razón estos presupuestos interesan mucho a Extremadura. Me contaba días atrás alguien que había hablado con algún representante político en Portugal, que nos veían a los españoles un poco despistados, que mientras ellos están dedicados a lo que están dedicados, que es a trabajar por la gente, por las personas, aquí estamos dedicados a lo que estamos dedicados, que es a discutir el sexo de los ángeles. Y mientras decimos si el ángel era hombre o era mujer, en otros sitios están preocupados por hacer posible los proyectos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que cuando ponemos encima de la mesa realmente el debate en torno a las personas, probablemente acertemos. Por eso yo defiendo y defenderé los presupuestos generales del Estado como un instrumento para mejorar las condiciones de vida de los extremeños y de las extremeñas. Lo demás, tonterías, soflamas, pérdidas de tiempo. ¿Preguntas? Sí, presidente, buenos días. A raíz del tren, ¿qué le van a pedir al ministro Ábalos? ¿Por dónde van a ir los tiros de la reunión del viernes que anunció ayer la consejera? Pues que se resuelvan los problemas y que sea consciente de que el tiempo de las promesas se acabó. Realidades concretas, cumplimiento de los tiempos de la inversión planificada de aquí hasta final del año que viene, para que no se retrase ni un solo mes, y por otra parte que se terminen todas aquellas incidencias que solo ocurren aquí. Uno puede aceptar que haya algunas incidencias, las hay en otros territorios, pero las vinculadas a la obsolescencia del material rodante se tienen que terminar, y cuanto antes mejor. Y esperemos que cuando venga sea consciente de que no viene a pasar el fin de semana, viene a comprometerse con los extremeños y con las extremeñas, ¿no? En ese sentido, con respecto a los trenes que tenemos actualmente, ¿se le va a hacer una petición concreta para cambiar locomotoras o maquinaria? Claro. No, se le va a hacer, no, ya se le ha hecho. Se le hizo al presidente de Renfe y al presidente de Adif cuando estuvieron por aquí. Por cierto, vienen también el presidente de Renfe y el presidente de Adif. Lo que estaremos es expectantes a ver qué nos cuentan. Otra cuestión sobre otro asunto. Hoy CESIF denuncia que se está incumpliendo el acuerdo con la Junta para recuperar derechos en los funcionarios públicos, como recuperar las 35 horas semanales y otras cuestiones, y anuncia movilización para el 8 de noviembre en Mérida. ¿Qué tienen que decir desde la Junta? Que hay elecciones sindicales en diciembre. Sí, buenos días. A mí me gustaría saber qué opina de la posición de Podemos, que decidió no asistir ayer a la reunión del Pacto por el Ferrocarril.
Más que nada porque también vais a tener que empezar a hablar ahora del tema de presupuestos de la región. No la comparto, pero la respeto. Están en su derecho si quieren participar y si no, también. Ya digo, no la comparto, pero la respeto. Y respecto a los derechos de los trabajadores, esta legislatura se ha hecho un esfuerzo muy grande. Se ha recuperado la paga extraordinaria, se han recuperado los derechos en las bajas laborales, se ha hecho un esfuerzo importante en el teletrabajo, se está haciendo un esfuerzo importante en las oposiciones, se ha hecho un esfuerzo importante en las 35 horas. Lo que nadie está contando de las 35 horas es que hasta tanto en cuanto la ley no se modifique, lo tenemos que hacer como lo estamos haciendo. A mí me gustaría hacerlo de otra manera, pero hasta tanto en cuanto se modifique la ley, lo tenemos que hacer como lo estamos haciendo. Pero ya digo, insisto y repito con todo el respeto por los sindicatos. Dentro de un mes son las elecciones sindicales. Sí, volviendo a hablar de presupuestos, presidente, ahí dicen en algunos medios nacionales que hay malestar en el seno del PSOE a raíz de las reuniones que está manteniendo Pablo Iglesias en la cárcel con Junqueras, ahora con Íñigo Urkullu. Simplemente usted, como varón socialista que se dice, ¿qué tiene que decir ante toda esa polémica? Pues que a mí no me gustaría que Pablo Iglesias opinara sobre mi agenda y yo no voy a opinar sobre la suya. Que vaya y haga lo que le dé la gana. Está en su perfecto derecho también. Otra cosa es que, obviamente, no representa al Gobierno y habla a título personal. Sí, yo le quería preguntar con el tema del PAC de la Centenera. Los vecinos se van a manifestar y creen que este Ejecutivo, según dicen, les ha engañado cuando abrió el PAC en el año 2015. Me gustaría un poco su opinión. El PAC de la zona de salud de Trujillo, que afecta a algunos municipios, entre ellos Aldea Centenera, también a Torrecilla, no se va a cerrar. Simplemente se toma una decisión respecto de la ubicación de los recursos humanos y materiales, pero no se va a cerrar. ¿Alguna cosa más? Muy bien.